Ay, Yo- menos Eso, te mal. dejé el mensajito de Nancy y me fui. Ya, voy a Ahora repetir sí, lo del bobarismo. Voy a ya. repetir lo del bobarismo. Entonces, este síndrome psicológico del bobarismo, en el fondo, es todo en la época moderna. Porque el grado de insatisfacción crónica es por qué en Madame Bovary. Porque su esposo, que es Charles Bovary, no responde a las novelas románticas que ella viene leyendo. Ese es el gran estereotipo de la mujer siempre, de alguna forma, en esa educación sentimental que ya nos habíamos visto y que después el mismo autor va a escribir, la educación sentimental, pero ya se veía en este manual, ¿no?, de lo que es el género femenino, eh, se veía que la mujer es la que lee novelas, porque piensen ustedes que es la que queda sin educación formal y obviamente es la que está siempre los castillos en el aire, ¿no?, la que quiere entretenerse. Entonces, a través de estas novelas románticas que va leyendo Madame Bovary, le va pidiendo a la realidad que se adapte a lo que ella está leyendo. Y entonces lo que hay en Madame Bovary son expectativas irreales, son metas imposibles, una negación de la realidad y una falta de autoconocimiento también, ¿no?, de lo que ella es y de lo que de alguna manera quiere ser. Y lo que se llama un sesgo de confirmación, es decir, la persona que vive como castillos en el aire o que tiene una idea de las cosas se establece, y todos lo tenemos, ¿no? Todo lo que sale de esa idea que ella tiene de lo que es un matrimonio o de lo que es un hombre en relación a estas novelas románticas, el amor cortés, piensen ustedes, todo lo que se establece con la novela romántica, ella lo desecha. Entonces, todos tenemos ese sesgo de confirmación, porque ya está establecido nuestro cerebro así, por eso tenemos que estar como, que en el fondo nuestro cerebro no engaña igual, porque todo lo que entre en lo que yo ya tengo establecido, entonces yo de alguna manera tiendo a confirmarlo, y lo otro lo expulso. Entonces, qué es lo que hace el bobarismo? El bobarismo es esa insatisfacción completa entre lo que yo voy leyendo románticamente y lo que yo le voy pidiendo al matrimonio. ¿Y qué es lo que pasa la otra persona, con Charles Bovary? Es que es un médico rural, aburrido, provinciano, que, que él se siente satisfecho con lo que de alguna manera tiene, no tiene toda esta complejidad que tiene Madame Bovary, y bueno, Madame Bovary entra en un delirio terrible de poder compensar todo ese aburrimiento del matrimonio a través del adulterio. Y el adulterio se configura entonces como una acción constante que ella tiene, ¿no? Tiene prácticamente dos amantes en la novela y va tratando ella siempre de compensar, pero para poder llevar esos amantes adelante, ella necesita un estatus social, unas deudas de las que empieza a comprometerse, y con esas deudas y con esa crisis económica y sentimental, obviamente, ella llega a perderlo todo, ¿no? Entra digamos, en un embargo su casa, el esposo se entera, ¿no? Ella no decide aceptar esa realidad, obviamente se envenena y obviamente después muere su esposo. Y con eso se configura la gran tragedia contemporánea de la novela decimonónica. Por eso que Madame Bovary se volvió como muy operática, ¿no? Como muy de ópera italiana, ¿no? Porque tenemos algo que es real y que tiene que ver también con la María Luisa Bombal. Los matrimonios son aburridos, ¿no? Entonces, esa rutina que uno tiene que ir como de alguna manera modelando o aceptándola, en este caso el personaje no la acepta, ¿no? Y decide vivir otra vida que no le corresponde. Y con eso termina perdiéndolo todo, ¿no? Termina autodestruyéndose. Entonces, súper interesante eso, porque
porque en el fondo va a marcar toda la línea de la novela, pero además va a marcar ya el hombre, la insatisfacción terrible que tiene el hombre moderno. Y en este caso, Flaubert tiene un problema. Por ejemplo, tiene un montón de personajes en la realidad que él ve, tiene revoluciones, tiene clases sociales que están nuevas, ¿no? Eh, tiene detrás la Revolución Francesa, tiene el romanticismo inglés y alemán, y Francia en este momento, en el siglo XIX, yo creo que es apuesta a contar la realidad social. Y Flaubert tiene un problema en el sentido de que cómo cuenta eh, 50 personajes, cómo cuenta 1000, cómo cuenta después Balzac va a contar 3000 personajes en la comedia humana, cómo los cuenta, cómo los dice. Y para eso establece Flaubert un culto a la forma. Por eso que la novela decimonónica es una lección del ingenio, ¿no?, de los narradores, porque es como yo cuento, el cómo, nuevamente, lo que va a jugar, digamos, este gran problema, porque ya yo no tengo solamente uno o dos personajes, o como lo tenía en la tragedia griega, ¿no? Incluso con el coro y todo, pero eran pocos personajes que yo los puedo agarrar, sino que aquí tengo una diáspora, se difumina todo los personajes, se abren. Y entonces, y además tengo un mundo escindido, ¿no? Tengo un mundo escindido porque es un mundo muy vago, como el de ahora quizá, ¿no? Porque por ejemplo, la técnica, el progreso, se cree mucho en eso, pero tiene a la gente alienada. Es decir, el mismo Flaubert dice, en las industrias hay 5 personas que están especializadas solamente en hacer alfileres, dice él. Y esas personas que están haciendo alfileres, que uno le hace la cabeza, que el otro hace esto, lo otro, esa especificación técnica, especialización técnica, mantiene a la gente en la técnica del trabajo alienada, ¿no? Haciendo exactamente lo mismo todo el tiempo. Entonces, la técnica, ¿no? Se empieza a dudar terriblemente de lo que es, obviamente, había pasado con la revolución industrial, igual que los románticos, porque ellos veían que en el fondo iba todo hacia no un desarrollo de la imaginación o de la literatura específicamente o del arte, sino que en el fondo a mantener la gente repetitivamente haciendo lo mismo que una máquina, ¿no? Y eso es lo que le provoca, digamos, a Flaubert un problema enorme y lo que dice que todo este trabajo técnico lo que va a generar, y es lo que nos genera el trabajo en muchos casos, ustedes saben que los filósofos están hablando actualmente de el derecho a la pereza, ¿no? O en la sociedad del cansancio, ¿no? Entonces, ¿y por qué todo esto? ¿Por qué se genera melancolía y tedio? Entonces, los escritores realistas van a ser como no los primeros, pero que yo creo que ya se veía, pero en realidad van a explotar el hastío, ¿no? El tedio del hombre moderno, es decir, los múltiples esfuerzos que yo hago para hacer tal cosa, todo funciona, pero nada funciona, dice Flaubert. ¿Y cómo yo me puedo dar cuenta de Flaubert? Porque estos tipos todos escriben. Por ejemplo, Flaubert escribe a Colette, que es su amante, una escritora muy conocida, a George Sand también, le escribe a Maupassant. Entonces son miles y miles de cartas que tiene la novela decimonónica detrás, tanto de los escritores como de las escritoras. Y por lo tanto yo puedo acceder al proceso creativo que tienen estos escritores en las correspondencias, que han sido sacados a veces hace poco, hace 20, 30 años. Por eso que el trabajo de las correspondencias es súper importante, porque yo ahí accedo al trabajo creativo, cómo lo enfrentaban, a las inseguridades que ellos tenían. Y a través de esta carta, Flaubert y todo, con Colette, con George Sand, eh,
toma ideas de lo que los mismas escritoras le dicen. Oye, ¿sabéis que yo creo que por aquí va la cosa, esto no, esto sí? Entonces, eso es súper interesante porque también uno se puede dar cuenta de la cosmovisión y cómo este tedio y este hastío era compartido también por todos ellos. Ellos sentían este tema de que todo funciona, pero nada funciona. Y yo creo que eso lo tenemos todo desde ese tiempo hasta ahora, lo tenemos, ¿no? O sea, uno se, no sé, pues, se da cuenta. Entonces, ellos creen que este tedio es producido por esta ideología burguesa porque es muy banal. Es decir, ellos ven que la sociedad francesa tiene mucho de ser parecer, ¿no? De apariencia, de hipocresía. Y que no hay mucha sinceridad, mucha espontaneidad. Y eso les produce una melancolía, ¿no? Una melancolía que ya no es romántica, sino que es moderna. Está cruzada por ese hastío. Y nosotros después lo vamos a ver en Baudelaire, con el simbolismo francés. Porque ya ahí en la poesía él también se va a dar cuenta. Él va a dar cuenta de todo este hastío que le provoca vivir, de alguna forma. Entonces hay una ausencia total de salvación. Algunos hablan de nihilismo, también todo el mundo dirá que es culpa de Nietzsche. Todo se le echará la culpa a Schopenhauer y a Nietzsche, como ya sabemos ya, pues, ¿no? De todo se le cargará, digamos, la pata a ciertos filósofos, lo que se llaman los filósofos de la sospecha, ¿no? Y y lo importante es que, por ejemplo, algunos poetas, Hölderlin dice, se olvida, cuando me olvido de Dios, estoy parado solo en el tiempo, ¿no? Entonces se tiene una concepción del tiempo como abismal. Y cuando se tiene esa concepción del tiempo y mucho tedio, eh, mucho abismo, se tiende a generar obras megalómanas. Y eso es lo que le pasó al 19. Se generan las grandes obras, ¿no? Y pensemos nomás, por ejemplo, en Balzac con la Comedia Humana, tenía como la idea de hacer 137 novelas y logró más o menos completar como 90, 95. O sea, imagínense, una persona que construye ese tipo de productividad, o sea, de creación, es que solamente estaba escribiendo toda la vida, ¿no? No sabemos cómo lo hizo. Y pone en la comedia humana 3.000 personajes, ¿no? Entonces, toda su vida es ese proyecto y como en otros momentos, son los grandes proyectos literarios que te llevan 30, 50 años de tu vida. Bien, entonces, si en el artista romántico había una melancolía, ahora los realistas dirán que esa enfermedad ya es de todos. Usted sabe que melancolía es como esta cosa de, como la bilis negra, ¿no? Viene como de la negrura un poco, de esa angustia que provoca el sinsentido. Y entonces ya esta enfermedad será como de todos, dicen, no, ya es normal, es más usual, y no está solamente relacionado con ese poeta romántico. Por eso que les digo, el realismo no es solamente un contra del romanticismo, sino que se nutre del romanticismo también. Solo que se extiende este tedio y esta melancolía. Entonces se provoca, se pone sobre la mesa y se acepta de alguna forma. Y se escribe mucho, mucho de eso. Entonces, por ejemplo, Flaubert dirá, así citándolo, dice, llevo en mí la melancolía de las razas bárbaras, con sus instintos de migración y sus ascos innatos ante la vida. Jamás he visto un niño sin pensar que se convertiría en un anciano, ni una cuna sin pensar en una sepultura. Contemplar una mujer desnuda me hace imaginar su esqueleto. ¿Ven? Entonces la imagen, ¿no? La imagen es, no puedo concebir la vida sin la muerte. Y claro, la conciencia de la muerte acá ya es definitiva.
¿no? Es definitiva. Entonces, obviamente, en esta parada abismal, en esta forma abismal de ver la vida, nihilista, como han dicho algunos, ¿no? Y realista para otros también, obviamente que acá se va a sentir bárbaro el francés, es loco, porque se siente en migración. Piensen ustedes que ellos pasan de la Revolución Francesa, ellos tienen todo lo napoleónico, estos tipos son napoleónicos, apuestan a Bonaparte, ellos tienen un esplendor que han perdido, que es Napoleón, y por lo tanto todos estos tipos van a apostar a la monarquía y después a Napoleón, y no, a pesar de ellos venir de clase muy abajo, pero ellos ascienden, ellos van ascendiendo socialmente y como todos nosotros de alguna manera desclasados también, van hacia arriba. Y ese desclase les provoca también una cosa extraña, porque han apostado a revoluciones, han apostado a la monarquía, han apostado a Napoleón, a lo que sea, y nada le ha resultado. Han fracasado una y otra vez. Francia fracasa una y otra vez en la Revolución Francesa porque la guillotina empieza a pasar, a pasar, a pasar, a pasar y se les desborda. Tratan de volverse a ser monárquico y no lo logran y se les desborda porque vienen las clases populares de nuevo. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, lo que le pasa al Perú, lo que le pasa a Colombia. Entonces, ¿por qué? Porque en este péndulo de la historia uno siente que todo funciona, pero a la vez nada funciona, ¿no? Entonces, esa profunda angustia que genera eso, no sé, pues estamos en la previa de la convención constituyente y no tenemos ni siquiera clara cómo va a ser la instalación. Y eso es absurdo, ¿me entienden? Bueno, eso ellos lo sentían, porque históricamente se estaba jugando todo afuera, imagínense lo que es tener la Comuna de París, todo lo que implica eso, y que nada te resulte. Entonces yo creo que ellos realmente lo pasaron realmente mal. Perdieron la épica. Recuerden que detrás está El paraíso perdido también de Milton y toda esa épica. Pierden la época, la épica en el fondo que lleva adelante el romanticismo. ¿Y qué pasa? Llega lo prosaico de la prosa, ¿no? Lo prosaico de la prosa es muy loca la novela porque la prosa muestra cosas cotidianas, cosas vulgares, cosas comunes. Eso es lo bueno de la novela, que fue un invento de los italianos, ¿no? La nívola, ¿no? Que es cosas cotidianas, comunes, vulgares, yo la voy a narrar. Y obviamente que ahí entra la prosa. Entonces, con ganas también de salirse de esta sensibilidad que venía detrás del 18. Yo me tengo que hacer cargo de la realidad. Bueno, la realidad francesa era banal. Eh, los escritores tienen un interés fuerte por la vida, por los caracteres, lo que hablo del ser humano, pero además tienen una náusea ante la vida. Recuerden que ellos van a dar, los franceses, y esta es la previa, ¿no? A todo lo que después viene con Sartre, ¿no? Y todo lo que va a generar, bueno, toda esta configuración de la nada, ¿no? La configuración de la nada es una configuración muy francesa, ¿no? De la náusea ante el sinsentido del mundo, y es prácticamente su configuración filosófica. ¿Qué pasa con Madame Bovary y qué pasa con Flaubert ahí? Que al igual que el Quijote, las novelas de caballería habían desaparecido. Y en Madame Bovary el romanticismo ha desaparecido. Entonces se dice que Flaubert en Madame Bovary castiga su propio ser romántico. O sea, que nos está diciendo, miren, si ustedes leen novela, en este caso las mujeres, y no se adaptan a lo que el matrimonio, de alguna manera, y la familia es la realidad, ¿no? Y está tratando de hacer calzar su esposo frente a parámetros románticos, usted perdió, lo va a perder todo. ¿Por qué? Porque está haciendo puros castillos en el aire, porque en el fondo el matrimonio no es eso.
no funciona con estos parámetros románticos, el romanticismo ya murió, ¿me entienden? Entonces, qué es lo que pasa con Madame Bovary? Es igual que el Quijote, pues. Sale a un mundo, ¿no? Que quiere que sea romántico, pero ya el romanticismo con las novelas que ella viene leyendo ha pasado y solamente tiene la realidad. Y es lo mismo que Flaubert. Flaubert de alguna manera quisiera ser romántico, el realismo quisiera ser romántico, pero ya el romanticismo ya ha muerto. No tiene la épica del realismo. Entonces es súper loco porque en el fondo la literatura siempre va a ser eso, es querer algo que ya murió. Siempre y de alguna manera la vida de uno un poco está cruzada por eso, ¿no? Porque no somos completamente realistas ni tampoco completamente románticos. Entonces siempre estamos ahí en esa disyuntiva, ¿no? Y quizás eso es lo que los tipos saben bien, saben que esto es complicado. ¿Qué había pasado con Víctor Hugo? Que Víctor Hugo construyó, mientras los tipos están haciendo esto, el realismo, Víctor Hugo está haciendo Los Miserables con toda una visión romántica. Son contemporáneos y sin embargo Víctor Hugo se la juega por algo romántico y social a la vez, ¿no? Y saca Los Miserables, que es impresionante, y él dice que en el fondo el arte moderno, en el prefacio a Cromwell, dice que el arte moderno es la expansión del genio de la melancolía, o sea, la melancolía se expande a la mayoría de la sociedad y también del demonio del análisis. Ahí está. No es solamente el genio de la melancolía que se expande por todos lados, sino que el demonio del análisis. Y lo contemporáneo, o sea, en este caso lo moderno, es análisis, porque lo que va a hacer Flaubert acá es analizar prácticamente, diseccionar el, la mujer. Y es súper loco eso, porque al diseccionar la mujer, va a tener que diseccionar también lo que es lo masculino en ese tiempo. Entonces, eso, por eso ha habido mucho análisis del feminismo y de todas las corrientes también más contemporáneas que quieren encontrar este otro o que trabajan con las perspectivas de género en Madame Bovary, porque quizás es el primer análisis de género profundo que hay. eh, Piensen que eso después solamente es comparable a Casa de Muñecas de Ibsen, a los dramaturgos noruegos, suecos, esa parte, ¿no? Que siempre la llevan en esto del género. Eh, entonces, creo que de alguna manera se analiza muy fuerte la banalidad del mundo. El subcomandante Marco, a propósito del zapatismo, habla de banalidad profunda. Yo creo que aquí había una banalidad profunda. Recuerden las películas de época, por ejemplo, Relaciones Peligrosas, cómo Francia es ser, parecer todo el tiempo, ¿no? Es muy camaleónica, y yo creo que al vivir ahí debe haber sido un impacto terrible, porque nada es lo que realmente dice que es, ¿no? Y y entonces Flaubert se dice que va captando ya el hombre mediocre, la medianería, el hombre sin atributos. Recuerden después que Musil va a escribir El hombre sin atributos. Entonces él ya va captando, ya va viendo lo que es la novela contemporánea. Este hombre que de alguna manera tibio, que no se sabe qué quiere, ¿no? ¿Es ambicioso o ama realmente? En el caso de Emma Bovary, ¿de alguna manera vive en esas novelas románticas o realmente se la va a jugar por amar a su esposo? ¿O realmente amó a sus amantes o nunca amó realmente a nadie? Entonces, esa ambigüedad de ese ser humano sin atributos, porque yo también creo que no es solamente masculino, también es femenino, de un ser humano que nunca se conoce a sí mismo como a poder implantar ciertas posiciones.
sino que va como esas donas móviles, cual pluma al viento, como que las cosas te pasan a ti, las circunstancias te modelan, y tú te vas como para un lado, para el otro, ¿no? De alguna manera sin establecer tu carácter. Porque si hay algo que le molesta a todos estos escritores es que aquí no hay nadie con carácter. En el sentido de que las ambiciones, lo de afuera, lo de la sociedad, determina al ser humano internamente, ¿no? Y ahí lo va construyendo y destruyendo a la vez. Entonces, la paradoja de la novela, que es sumamente interesante, es que un asunto tan vulgar, tan cotidiano, como por ejemplo un adulterio o cosas cotidianas que le pasan a las personas en su matrimonio, en el fondo, te demanda las construcciones más difíciles en cuanto a lo literario, a la creatividad. O sea, él le genera espanto a Flaubert y lo dice, cómo algo tan cotidiano puede ser construido de una manera eh, como técnicamente tan ambiciosa. También hay ambición ahí, también hay pretensión en este tipo de novelas, porque lo quieren analizar todo, quieren agotar la sociedad como para poder también generar un análisis de ellos mismos, ¿no? En el fondo, no saben cómo esto tan común y corriente lo pueden contar y siempre están inseguros. En las correspondencias todos los autores establecen la inseguridad y de hecho son muy perfeccionistas, entonces a veces pasan muchos años solamente corrigiendo lo que ellos ya construyeron. Por ejemplo, a veces escriben una página diaria, pero corrigen, 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 ¿no? Y porque quiere que quede perfecto, que haya un ritmo, porque son novelas que realmente son perfectas, porque en el fondo hay un ritmo, te meten ahí en esta novela como de aventura, pero es sofisticado, tan sofisticado que de alguna manera tú dices, pero ¿cómo un material tan grande lo pueden agarrar tan fuerte? ¿Cómo tantos personajes no te difuminan, no se difuminan y te logran aburriendo? Y no es así, porque al final uno se va metiendo en la aventura, en la aventura, en la aventura, y se va dando cuenta de que ellos van apostando a algo profundo, como que van detrás, por ejemplo, a tal punto que se ha construido este bobarismo, van detrás, después lo vamos a ver con Stendhal, con Rojo y Negro, van detrás, ¿no? de la crisis profunda que tiene ese personaje. Y a través de eso te generan un suspenso, un espejeo de lo que te está pasando a ti también en ese momento. Entonces todo el rato te está interpelando de cuál es tu posición frente a eso, ¿no? Y por eso creo que es terriblemente psicológica, que al final después va a ser un diálogo súper fuerte con la novela rusa, porque acá ya están echados a andar toda la psicología de los personajes. Entonces, claro, lo que son, generan una relación con la sociedad, pero una profundidad de los caracteres. Y esas dos cosas es lo que cuesta mucho narrar, y ellos lo saben. Y no es como uno cree, que no les costó nada, sino que le costó crisis, le costó, perdieron casas, perdieron familias, perdieron hijos. Aquí, aquí las personas dicen, por ejemplo, que Balzac lo mató la comedia humana. Aquí él quedó absolutamente sin nada y sobre todo destruyó su salud. Llegó a trabajar tanto, tanto, tanto para poder completar estas 90 y tantas novelas de 137 que tenía, que se autodestruyó, se autodestruyó. Entonces, a lo que yo voy es que es súper loco lo que ellos hicieron, porque quisieron agotar esta sociedad y entonces ahora se ha vuelto también, todo se encuentra ahí, ¿no? La gente volvió, las nuevas generaciones, volvió sobre el realismo para poder encontrar cosas que nosotros también estamos pasando ahora. Por eso que se vuelven inagotables.
En el caso del autor es bonito porque se oculta el autor y, y obviamente los ocultamientos son falsos porque sabemos que está el autor siempre ahí, pero trata ellos de correrse de esa subjetividad que había tenido tan fuerte el romanticismo, les molesta eso, despersonaliza la obra, no quiere ningún lirismo, ningún comentario y ojalá la personalidad del autor esté ausente. Y los libros se parecen mucho a la historiografía documental, ¿no? De hecho, la comedia humana está basado, la de Balzac está basado en un zoológico que se hizo una categorización de Buffon de los animales, ¿no? Y después él agarra eso y dice, ah, yo cómo puedo ir construyendo esta comedia humana, pero fijándome en la sociedad. Entonces, de alguna manera, es pasar desde una ciencia natural a las ciencias sociales, lo que sabemos que también es bastante peligroso porque los animales no tienen el grado de conflicto que tienen los seres humanos, ni tienen el género también que lo tienen que tomar en cuenta, mujeres, hombres, ahora tendrían que tomar mucho más género en cuenta también, con todo lo que se ha ido complicando. Eh, ya, eso es algo importante, que los realistas piensan que al escribir yo puedo modelar mi pensar. O sea, escribir y pensar son la misma cosa. Si yo escribo, en el fondo yo estoy modelando mi pensamiento. Y eso, ¿sabes qué es interesante? Yo creo que todos los que escriben señalan eso, que cuando uno escribe es distinto, ¿no? Porque en el fondo uno cree que el pensamiento establece la escritura, pero también cuando uno va escribiendo, establece y rebota sobre mi sistema también de pensamiento. Entonces, obviamente, acá hay escribir y pensar son una misma cosa, ¿no? Y es escribir y pensar, y por eso ustedes tienen que ver toda la enorme cantidad de correspondencia que también tienen estos tipos, ¿no? Porque también es otra forma de escribir, ¿no? Entonces, tienen materiales y los materiales los van, digamos, colocando no solamente en lo ficcional, sino que también en las cartas. Entonces, por ejemplo, estos realistas dirán que los materiales siempre se resisten, el arte es una quimera rabiosa, dice, que le muerde el corazón a uno, una locura tomarse tanto trabajo para producir lo que se está produciendo, que al final como que se le va la vida ahí, y se habla de que vivir la estructura del arte como una pasión, claro, ahí tienen que darle forma, tienen que darle estructura, ¿no? Incluso la escritura puede llegar a la aniquilación de la propia vida, como se ha dicho en el caso de ellos tres. ¿Por qué? Porque yo para escribir tengo que aislarme despiadadamente, eh, hay un asco propio de la lucidez cuando uno escribe y un peligro siempre de la locura. O sea, tengo que aislarme, puedo volverme loco, ¿no? Y de alguna manera eso que yo estoy escribiendo es lúcido, pero también me trae sombras. Entonces, en el fondo, la escritura es la aniquilación de la vida, porque si yo me levanto de aquí y ya voy a hacer otra cosa, no me embolo un poco en la perdiz, pero lamentablemente el tema de la escritura ellos lo sienten así también, ¿no? Como que en el fondo también se está aniquilando, está yendo contra los propios códigos de sociabilidad. Por contar la sociedad, la persona se tiene que aislar. Es que eso es lo loco, ¿no? Es la paradoja de la novela y la paradoja también de la escritura. Entonces ellos dicen, ¿dónde voy a corregir? ¿Qué voy a hacer con la articulación? Porque ellos quieren una fluidez del discurso. Es lo mismo cuando uno está construyendo cualquier texto, que haya fluidez, que no se corte tanto, ¿no? ¿Por qué el fluido? Porque tengo que encantar a la otra persona, porque resulta que si tengo una novela 600 páginas, tengo que ser capaz de seducir al lector para mantenerlo dentro todo el rato, porque si no, bueno, hay gente de esta que hizo 3 novelas o 5 novelas y 3 fueron buenas y 2 fueron como que un bodrio porque no lograron, cayeron en la historiografía documental y no lograron generar lo que fue Madame Bovary, ¿no? Entonces, a lo que yo voy es que
siempre está el realismo, siempre se lo puede comer la realidad, ¿no? Y esta fluidez, bajar y no agarrar al lector, ¿no? Pero tiene que haber una forma, dicen ellos, independiente de los pensamientos que se expresan. Yo creo que es el culto a la forma de estos tres tipos, porque tres o cuatro, todos los que están alrededor, pero es cómo le doy forma, ¿no? a este material con lo que yo trabajo. Barthes decía, un teórico que siempre estamos viendo, que la frase de Flaubert es una cosa. O sea, la frase la mide tan bien, la trabaja con el ritmo y todo, que se transforma en algo prácticamente objetual, en una cosa que él ahí está determinando. Entonces, bueno, escribe Flaubert Madame Bovary en 1857, La educación sentimental en 1869 y Bouvard y Picochet, que es 1881. Entonces ahí ustedes se dan cuenta, hay toda una categoría, un fuerte análisis de los caracteres po, y de los personajes que de alguna manera después también van a marcar con el bovarismo y todo más adelante, no las cosas. Eh, entonces, también en esta educación sentimental, que ya vimos un poco lo de Madame Bovary, en esta es también una novela psicológica, ¿no? De la desilusión, es un morú, basado en un hombre en este caso, que pasa toda la revolución de 1848 y al final, esta educación, él es un hombre provinciano que va a estudiar Derecho, me parece, a la capital, a París, pero en el fondo no hace nada de eso, no le resulta lo profesional, pero sí él puede, a través de ese periplo, y es un poco lo que le pasó a los poetas chilenos, establecer una educación sentimental cuando sale de su casa y va a estudiar a la capital porque ya no termina la profesión, pero Morú, que es el protagonista de esta historia, de esta educación sentimental, lo que hace es fracasar en todo, pero entrar en contacto con los grandes amores de su vida, con sus amantes, en las desilusiones amorosas, ¿no? Y entonces lo que hace Flaubert aquí es mostrar que si bien hay un fracaso en lo profesional, puede haber una gran educación sentimental del provinciano que sale a la capital, que también un tópico literario, porque hay que pensar que muchos de estos tipos al igual que nuestros poetas, la mayoría por el centralismo y todo, van también a la capital, a París y todo lo que significó a vivir un poco la historia, pero también a construir su propia historia. Bien, es muy interesante que en realidad el autor está marcado, le costó mucho, a Flaubert le costó mucho aprender a hablar, a escribir, y su papá en realidad lo trató siempre como un retrasado, como un idiota, a tal punto que Sartre escribió en 1975 El idiota de la familia, Gustave Flaubert, de 1829 a 1857. O sea, establece el idiota de la familia. Recuerden que nosotros tenemos el inútil de la familia, ¿no? Con Edward. La configuración desde el periodismo, de alguna manera, de todos los que se dedican a las ciencias humanas, ¿no? Y que en el fondo son los inútiles de la familia. Bueno, acá es el idiota de la familia. Sartre genera toda esta discriminación que el padre de Flaubert le hace a Flaubert, nunca lo vio, nunca vio el genio que podía hacer Flaubert en esto ni nada. Entonces, vio que estaba retrasado en el lenguaje y ya lo estigmatizó y le puso, entonces lo trataba como un retrasado. Él era médico, entonces estableció un diagnóstico equivocado y en realidad le hizo bastante problema a Flaubert eso, ¿no? Lo traumó. Yo creo que psicológicamente hace que Flaubert también se quede como aislado y igual observe también más la psicología femenina, masculina, y de alguna forma es gente que vive aislada por mucho tiempo en la infancia, en la adolescencia, porque muy introvertido, muy como castrado también por los padres, y eso que es un trauma generalmente se vuelve productivo para la literatura porque los locos, los retrasados, los idiotas.
los que de alguna manera la mamá no quiso, lo que los papás lo discriminaron, es prácticamente echar una apuesta a que la persona sea escritor o escritora. O sea, es como que de alguna manera la vida algo pasa que es como si te tiraran fichas para que esta persona escriba, porque es como casi un mecanismo de sobrevivencia. Entonces eso se ve a través de toda la historia del arte y la literatura. Eh, entonces, ¿qué es lo que une? Ya como para ir cerrando lo de Flaubert, si sé que se puede cerrar, es que une una historia banal con una innovación técnica, y eso genera un escándalo moral. O sea, cuando se saca a Madame Bovary, se lo, ¿cómo se llama? Demanda a Flaubert de escándalo, de ir en contra de la moral pública. Había muchas cosas que no se podían decir. ¿Por qué? Porque él no toma, no enjuicia. Ven que antes las novelas en lo romántico eran muy moralistas, ¿se acuerdan lo que vimos, no? El Emilio, todas esas cosas media filosóficas, moralistas. No, aquí no. Aquí muestra nomás lo que Emma pasa, ¿no? Lo muestra. Y como no lo enjuicia, lo acusan de que está a favor del adulterio y todo. Entonces él está en contra de la familia, del matrimonio, etc. Se da esto Entonces, del narrador objetivo, Karina, también, esto de que como una cámara de cine que toma estas escenas, las muestra, las describe, pero no hay juicio de valor, en cambio, anteriormente sí, o sea, todo el narrador omnisciente genera también ahí, desde eso, desde ese que no parezca que, pero sí hay opiniones, juicios de valor, y también el tema como de guiar al lector en que piense ciertas cosas, claro, es ideológico. Entonces, totalmente. lo loco de acá es que te muestra nomás lo que pasa el ser humano con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero él no toma partido, casi como una especie de neutralidad. Y es lo mismo que hace Dostoyevsky. Dostoyevsky hace lo mismo. Se pone atrás, ¿no? Y te tira a los personajes la psicología y de repente saca un personaje, o sea, saca un narrador en tercera, de afuera, mira todo como dices tú, y después te mete en un monólogo de Madame Bovary donde tú te tienes que ir a la profundidad. Entonces, ¿qué pasa con uno? No quiere matar a Madame Bovary, sino que empieza a entenderla. Y eso es peligroso. Porque si yo empiezo a entender a alguien adúltero, entre comillas, con toda esa cuestión del adulterio, ¿no? Pero yo empiezo a entenderla porque empiezo también a captar la banalidad que tiene Charles Bovary, ¿no? Y me empieza a parecer hasta normal lo que pasa. Y eso uno lo ve en la realidad, ¿no? Uno lo ve en la realidad. ¿Por qué? Porque ya no hay ese juicio moral, o sea, que la novela adoctrine o que la novela tenga una moraleja, no, sino que, oye, muéstrame todas las cosas y el lector va a ir viendo para que sea más humano. Por eso que la comedia humana también, para que sea humano. Aquí no es la Divina Comedia de Dante, ¿no? El Balzac lo va a bajar a la comedia humana. Entonces la apuesta es a ver el ser humano con todas sus cosas, y bueno, después sacaremos, porque también de Charles Bovary uno se pone en el otro lugar, ¿no? Va viendo el provinciano que llega médico, que nunca ha sido ambicioso, que no tiene esas expectativas que tiene la esposa. Entonces es otra vida, otra apuesta, y son dos apuestas lamentablemente irreconciliables. Y cuántas veces nos sentimos que es irreconciliable, ¿no? Y ahí ese choque es el que le interesa, ¿po? ¿Qué pasa con ese choque? Entonces, donde ya no es un predicador, no es un juez, de alguna forma eso lo hace peligroso. Y por eso que Madame Bovary fue también muy de escándalo, muy de escándalo, porque vicios privados, virtudes públicas, yo creo que esto le pasaba a un montón de gente, pero quién lo hablaba, quién lo mostraba, quién lo colocaba sobre la mesa. Bien, entonces ya, pasando al otro lado, así rapidito, eh, algo muy importante, el tema de Stendhal, voy a centrarlo más que nada en rojo y negro. Aquí tenemos la otra parte. Julián Sorel es como la otra parte de Emma Bovary,
Él es como un Martín Rivas, ¿no? Una persona que se transforma en un preceptor, recuerdan a Nicanor Parra, ¿no? El preceptor, eh, entonces un chico de provincia, ¿no? Que, que es igual que Charles Bovary, ¿no? En este caso, el esposo de Emma Bovary, y que transforma, ¿no? Ese viaje que hace Julián Sorel de quedar dentro de una familia adinerada, se enamora de esta mujer casada que está ahí en la familia, Madame Renoir, y también se enamora de otra chica más joven. Y siempre hay dos mujeres, ¿no? Una con más aristócrata, con dinero, casada, que no le da proyecciones, supuestamente a Julián Sorel, y compensa él con una chica más pobre, quizá menos aristócrata y más joven que él, ¿no? Entonces, esa naturaleza humana que está siempre entre dos amantes, Emma Bovary está entre dos amantes, Julián Sorel está entre dos amantes también, ¿no? Lo jalonean. Las mujeres jalonean a Julián Morel y los amantes de Emma Bovary también. Entonces, es muy interesante el rojo y negro, porque aparte que es una genialidad, porque también de 1830, y ahí uno dice, pucha, está hecho todo también a nivel de narradores, los distintos niveles que hay en la escritura, y, y algo súper interesante, ¿es ambición lo que tiene Julián Sorel o es amor? Empieza como ambición y termina como amor. Al final siempre vence el rojo que es como el color napoleónico, el color de la pasión. Recuerden que todos estos son bonapartistas y napoleónicos, el esplendor, o el negro, que es lo eclesiástico, lo aburrido, el tedio, ¿no? Y la hipocresía. Sí, al final es muy dicotómica, por eso que es la novela decimonónica también. Después la novela contemporánea echará abajo, como lo vamos a ver el segundo semestre, todo esto, porque esto es un sistema, una apuesta, ¿no? Un avance, pero también después la novela contemporánea se va a dar cuenta de que tiene un límite. Entonces, es una novela, muchos dicen inclasificable, o sea, por todas las ambigüedades que tiene, en realidad tiene la novela psicológica, la novela de folletín, o sea, ya tiene toda la novela contemporánea rojo y negro en su construcción. Todo se va a determinar por la acción de los personajes, ¿no? Es muy... Julián Sorel le pasa de todo, tiene muchas aventuras, qué sé yo, pero el personaje a veces se mete en eso, a veces no, a veces sale, ¿no? Pero en el fondo tiene un completo movimiento, una agilidad en la prosa, por eso es que uno puede atravesar 500, 600, 700 páginas. Eh, Lamentablemente, Sorel siempre va a estar, ¿no? En algo que ya terminó, como en el caso de la monarquía y también de Napoleón, y él tiene un desclase enorme, porque quiere meterse dentro de la clase social alta, y como los preceptores son terribles, po. Eso es las institutrices. ¿Son o no son? ¿La nana es o no es? ¿No? ¿Es esa clase social o no? Dejó toda su familia por estar ahí. ¿Qué es lo que es? Bueno, las institutrices, los preceptores, están muy bien trabajados acá, porque si hay un desclase, es este tipo de personaje. Tiene todo lo material de esa clase social, sin embargo, el origen, el pecado, ¿no? El pecado que ellos tienen y como que no pueden borrar. Entonces Sorel, uno igual que Emma Bovary, lo empieza como a entender y empieza como a sentir pena de lo que no es y lo que quiere él ser. Pero realmente es muy cruel porque es terrible, es la persona que se lleva todo por delante, que hace todo por subir, por sus ambiciones, no le importa nada, y sin embargo no podemos como echarlo al tiro a la hoguera justamente porque tenemos un narrador que va mostrando toda la complejidad humana,
que no es tan fácil la cosa. Entonces, al mostrar la complejidad humana y el análisis de la psicología, lo que piensa sobre él, ¿no? Que siempre está entre, claro, empieza con ambición a Madame Renoir, pero después se enamora de esta mujer culta, 10, 15 años mayor que él, el estereotipo, o si es 10, 15 años menor que yo, es un estereotipo, si es 10, 15 años mayor que yo, es otro estereotipo literario, y eso uno lo ve afuera, ¿no? Entonces, termina este antihéroe, ¿no? Termina totalmente destruido y apuesta por el amor, el rojo, ¿no? El de la pasión. Obviamente como que triunfa este Napoleón, lo que siempre quiso ser y nunca pudo ser, ¿no? A pesar de que él se casa y trata de tener una vida normal, entre comillas, siempre la pasión lo va a tirar abajo. De alguna manera se va a meter por cualquier lado y él va a apostar por digamos, una cosa bien poco realista. Y eso es lo loco, que el realismo genera también mucha gente que no es realista y que pasa a ser también muy romántica al final. Por las apuestas finales en donde todo es tragedia, todos mueren o envenenados o le pega un tiro una persona a la otra, pero al final no muere, y la persona toma decisiones ya cuando esa persona está viuda, y no, con ganas de que se quede con él después que su esposo, que el gran obstáculo, desapareciera, ¿no? Entonces como que uno dice, chuta, ahí de alguna manera se está contribuyendo, o sea, se está generando la tragedia griega de nuevo, ¿no? Eh, Todo es un juego de apariencia y todo aparentamos lo que no somos. Esa la literatura lo agarró súper fuerte. Entonces, Sorel es condenado al final, pudiendo evitar el juicio, pero se queda, lo acepta, y al final es tensionado por estas dos amantes, como le digo, y él tiene que de alguna forma tomar una decisión. Y la decisión final va a ser siempre la más poco realista. Eso es lo loco del realismo, que al final las apuestas parecen más románticas en el final. Por eso que al final el realismo es discutible. Así como el romanticismo no deja de ser realista en cierto sentido, el realismo no deja de ser romántico en sus apuestas finales. Y eso lo vuelve más interesante porque es complejo, ¿no? Eh, Bien, todo esto está cruzado por las apuestas que tienen los autores siempre al esplendor que significó Napoleón. Yo creo que si uno va construyendo la figura napoleónica, va sabiendo, es como podría ser nuestro Portales, nuestro Pinochet, no sé, pero Napoleón es más complejo todavía porque implica no solamente significa como el redentor, el liberador, el ojo expansivo, el que llega a Italia y puede liberarla de alguna manera, es eso. Entonces, de alguna forma, estos autores, también en La Cartuja de Parma, en otra novela, también ahí se va a jugar Stendhal por esta situación en donde nuevamente los protagonistas van a estar a favor de esto napoleónico, a favor de esta redención. Francia significa siempre eso, ¿no? Y entonces esa pasión que genera toda esta figura libertadora, un poco lo que yo creo que a nosotros nos resuena como a Simón Bolívar, una cosa así, ¿no? Es como, pienso en lo latinoamericano, porque es algo que cruzó todo. Yo no lo tengo a Napoleón, siempre lo he tenido como algo negativo, pero yo no lo tengo como lo tienen ellos. Uno puede conversar con ellos y la mayoría de las construcciones, incluso de las tesis y todo, no pueden pasárselo, porque es una figura, el gran símbolo por lo que se construye casi toda la literatura, el teatro, el tema de la dramaturgia también fuertemente cruzado por esta figura así como fuerte. Y de alguna manera lo que Francia dejó de ser cuando se cae todo lo napoleónico. Entonces ese nostos, esa nostalgia va construyendo en las naciones también el arte, la literatura.
sin captar las nostalgias de las naciones, no se puede ver de qué van a escribir esos escritores o esas escritoras. Entonces es interesante porque ahí la historia, la política nos sirve. Y claro, se ha dicho que todos estos escritores, la apuesta es política también. No es, no es solamente la sociedad, sino que también hay narradores que toman posiciones políticas en la realidad y también a través de la escritura. Entonces también en el caso de la comedia de Balzac, que Infinita, muchos han dicho que una manera para conocer la política y la historia francesa es leer esa comedia humana. Entonces, el gran acceso a esta historiografía documental, a estos caracteres. Y en ese sentido, igual la literatura se vuelve bastante útil para trabajos de otras ciencias sociales. Y creo que por eso ha tenido tanto calado hasta ahora. Ya, eso y algo que me pareció súper interesante, que decían ya como para terminar, que los tipos están influenciados acá, sobre todo Stendhal, con la ópera italiana, y piensa usted que Italia influye mucho en la política también, y también en la ópera, porque en el fondo y nos mandan harto cuestiones al secteto de Donizetti, que se los puedo mandar, pero en el fondo, ¿qué es lo que muestra ahí? Que 6 personas, digamos, cantando en esta ópera, es muy difícil de construir, ¿no? Porque son 6 niveles de los cantos y la construcción general del coro, ¿no? Bueno, toda esta construcción de Donizetti que me parece fenomenal, que no entiendo nada de lo que se trata, pero que igual me emociona y me hace llorar. Bueno, toda esta construcción, de alguna manera, los escritores de la novela decimonónica que se llama El 19 tuvieron en cuenta, sobre todo Stendhal con la ópera, fuertemente enamorado de Italia, enamorado de su pintura, enamorado de su ópera, enamorado, ¿no?, de toda esa configuración italiana. Piensen, o sea, es que, ¿qué más parecido a Napoleón que el Imperio Romano, ¿o no? ¿No? Entonces esa configuración de ojos imperiales, ¿no?, que miran estos autores, me parece súper interesante verlo con la ópera, porque ellos deben haber visto todo esto y deben haber pensado, bueno, entonces, ¿cómo construyo esta novela donde tengo un montón de voces y ahora tengo que establecer un mecanismo formal para yo poder sacar estas voces y que realmente llegue al lector, lo impacte y tenga un efecto y lo logre mantener no en 20 páginas, sino que en 100, 200, 300, 400 o más páginas? Entonces, ese es el gran problema que tiene el escritor del 19. Así que la ópera me sirve para, para poder ir viendo el problema técnico que ellos tienen, ¿no? Porque se ve ahí en la ópera que no debe ser fácil para esas personas que están interpretándolo, pero uno lo ve y realmente una obra de ingeniería ahí, ¿no? Porque cada persona tiene sus cosas y su entrada en el momento, parte después el coro, ¿no? Entonces yo fui a ver esto, el secteto de Donizetti, que es de Lucía Lavermour, es como se llama, es conocido esa área, y de alguna manera toda esta parte me muestra el problema al final que tuvo el 19 de cómo agarrar una cosa tan grande y poderlo con una técnica quizás la mejor, porque después va a venir todo lo contemporáneo y va a echar abajo ese narrador y todo esto, pero descomponer ya siempre va a ser más fácil que habiendo tenido una lección de estos escritores en la composición. Así que eso. Ya. Y Eva, comentemos algo pues, antes de terminar, ¿no? Bueno, interesante. Obviamente es súper interesante como todas las clases que hemos tenido. Y a pesar de que estoy súper cansadita, de todas maneras me llama la atención esa como excesiva, excesivo interés en la perfección de que en el fondo como también a mí me da la sensación cuando leí a esos autores en la universidad, los que has nombrado, como que no era necesario imaginar,
colocar tanto de uno como lector en la decodificación y en el seguir la historia. Como que estaba todo hecho, estaba como todos los espacios cubiertos, 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 y como que tú entrabas ahí nomás y tenías que imaginar eso y no había posibilidad de otra cosa. O sea, te describían hasta la punta del pelo, que no sé qué, que la ropa, que la hilacha, que caía, que no sé, y el brillo, y todo. O sea, no había posibilidad de esta otra libertad que a lo mejor uno tiene con otros tipos de literatura, de movimientos literarios, que uno como que tiende como lector a poner del material de uno para poder construir ese universo que uno está decodificando. Sí, Pero en este caso no, es ¿no? saturado totalmente y una cantidad de páginas inmensa que, claro, para quien a lo mejor no lee tanto, dice, oye, esta cuestión, y pasa. Y es como un poco la dificultad también ahora que tenemos más los profesores, en este caso que yo hago básica y media, de que los chiquillos lean. O sea, les das 20 páginas, 10 páginas y están pero así colapsados. No, profe, ¿cuándo? O sea, y la forma de leer también es como que de leen las tres primeras líneas y se cansaron. Entonces, todo eso también hoy día es como un choque de la realidad. Ya me choca a mí en ese sentido comparar, incluso yo tengo un poco más de 40 años. Mi generación, yo recordando cuando tenía, no sé, 17, 18 años en el liceo, como que había un interés por este código de lo escrito. Hoy día no, hoy día como que es todo pantalla, todo inmediato, todo rápido, una cosa que también en el fondo está volviéndonos tan analfabetos en todos los sentidos, que a veces yo hablo un poquito más allá y ya te están acusando de cualquier cosa, no sé, porque le provoca, descompone a las personas hoy día eso. ¿Ah? Y esas ficciones que incluso yo leía en otras literaturas como que hoy día me están pasando a mí. Es súper loco, lo encuentro raro, lo encuentro, no sé, extrañísimo, me siento como extraterrestre de repente. Pero bueno, será, habrá que, Estamos en no un mundo sé, que está muriendo claro. y otro súper Sí, distinto al esa nuestro. misma sensación de cuando tú citaste esto de que el Quijote salía, obviamente hace su primera salida y se encuentra con que va con valores antiguos a defender a estas doncellas de los malos y las doncellas no querían que los defendieran, etcétera, y otras cuantas historias más. Y lo mismo que pasa acá, o sea, plantear una estructura, ir con una estructura en la cabeza y resulta que te das cuenta que la realidad ya es otra cosa. Y ya en lo que tú crees y lo que tú quieres y tus ideales también como que no sirven, po. Es muy, no sé, me duele el corazón pedagógico, lo dije. Sí, Este narrador es tiránico y es muy napoleónico mm, también en el fondo, es muy de Portales, porque este narrador no te deja nada, te seduce, entonces tú tienes que dejarte llevar nomás, ¿me entiendes? O sea, él está enseñándote a bailar y tú te tienes que dejar de llevar, es muy de pasivo, ¿no? sí. Y entonces, claro, tú no puedes, el contemporáneo después va a decir, no, pues va a entregar grandes lagunas y de determinación para que el lector vaya Hágalo usted. interpretando, entonces te va a dar más libertad. Pero claro que en estas novelas tú te vas a sentir cada vez más porque hay una crisis de autoridad, pues, una crisis de representación, entonces yo voy a desalojar ese narrador que me quiere decir todo, que es tan profundo, porque estamos en un sobrevuelo de cosas donde la imagen y todo es rápido, entonces, ¿qué nos vamos a someter, ¿no? A todo esto? No, y cualquier cosa, o sea, y a mí esto de que todo esté encasillado así tan cuadradito y todo, que no se mueva ninguna hoja sin que yo lo sepa más o menos, me recuerda no sé qué cosa que escuché hace tiempo, de alguna manera es como lo mismo que está pasando hoy día, y los profes lo estamos padeciendo mucho, por falta de tiempo, como que hoy día es a tosigar, no hay vida, todo es en función del trabajo, en una cosa como pandémica hoy día, que ni siquiera estás seguro de que si vas a salir afuera te va a contagiar o no, es una cosa muy fuerte. Y fíjate que me pasó algo muy loco, que bueno, cosas que me pasan a mí, en esto de confecciona las pruebas, haga esto, tengo un banco de datos que nos dan por una editorial con que trabajamos en el colegio. Ya, y tomé un texto que estaba hecho, dije, ya, sí, este tiene el nivel de lecturabilidad segundo medio, listo, las preguntas, ya, y pasar toda una plataforma, que el computador es una cosa terrible el trabajo. Y resulta que después me voy dando cuenta que quedó la grande, porque a los receptores, los niños, los apoderados, no sé, no les gustó el texto, parece, no sé, que por ahí me da la sensación. Y el texto eran 3 párrafos de un texto de Eric Fromm que se llama El miedo a la libertad. Mm, Yo lo tomé por rapidez porque eso estaba hecho, listo, ya ya, evaluado, me piden las cosas así hasta allá para ayer. Pero parece que lo miraron por otro lado porque a los niños los hago pensar mucho. Entonces,
soy peligrosa. Eric Fromm, o sea, Eric Fromm, la parte de la escuela de Frankfurt más tibia. Imagínate, le pasa a un marxista definido. No, olvídate, y Pero, fue y por pura que era un texto argumentativo y que habíamos visto argumentación como estructura. Yo, totalmente así, suavecita, nada de guiarlo por... No, pero porque porque por decía lo el mismo, porque texto, hay miedo a la libertad. El mismo claro, de siempre, hay justamente, miedo a la libertad. justamente. Y fíjate que el texto hablaba de que en el fondo, claro, ¿qué pasa con la libertad del ser humano? Que ha luchado tanto por ella y después de que ya tiene esta estabilidad, se instauran nuevamente nuevos sistemas que de alguna manera vuelven a ceder esa libertad a unos pocos. Y los que lucharon tanto por la libertad, como tienen sus privilegios, se pasan al bando de los que siempre lucharon por mantener sus privilegios. Claro. Parece que por ahí molestó la cosa, no sé. Pero la cosa es que yo ni siquiera, si eran puras preguntas, ¿cuál es el tema central del primer párrafo? El primer párrafo, ¿qué función cumple? Eran Ya cosas lo que así. puede generar No, párrafos, estamos súper mal, imagínate, o sea, no, estamos mal, claro, estamos mal. Yo creo que no hay libertad de expresión en el país y dicen que sí hay, y yo encuentro que no, no. ¿no? Y menos para los profesores, ya antes que había libertad de cátedra, ahora estamos todos vigilados, todos, Súper, y escríbalo todo y llene text, llene formas y la parte administrativa, oye, eso es una cosa que en el fondo la estamos padeciendo mucho, mucho, mucho. Ya la padecíamos de antes de la pandemia, esta cosa que les hacían, a mí no menos mal, pero en otros colegas yo los entiendo, planificaciones diarias, no, yo encuentro, escribirlas no, diarias, día a día. Imagínate un profesor que tiene una cantidad de horas de cursos que atender, estar no, pegado ahí en el computador escribiendo. la digna, yo las mando La así, digna, po. definitivamente no Claro, hago esa parte. nuestra amiga digna. Después, Oh, ahorita las sí. entrego y hago en las clases lo que yo realmente quiero y paso y todo. Pero ahora no se podría porque todos me estarían Está vigilando todo todo, grabado. como le ha Está todo pasado a grabado. los profesores, claro, imagínate, todo lleno de sapo. Pero bueno, ese es el grave problema. Ya había hartos Sí. problemas haciéndolo presencial y ahora tenemos una grabación constante de todas las cosas. Entonces, Mm. Javier, estamos pelando. Sí, estamos haciendo catarsis, Javier, disculpa. El micrófono, Javier, no te escuchamos. El micrófono. Mira, sí, a mí me fascina escucharla porque tú estás entregando un contenido conceptual, pero junto con eso estás haciendo también una caracterización de lo que pasaba en la época y Eva agrega lo que pasa ahora. Y claro, Eva se sorprende que los chicos a los cuales está formando tengan esta diferencia, pero fíjate que han pasado 20 años desde que estabas en el colegio o un poco más, y eso es un cambio generacional. Hay una generación está marcada por 20 años o algo así. Y yo te puedo agregar dos y tres más, porque estaba pensando en mis nietos, por ejemplo. Mi nieto mayor tiene 15 años, eh, pero oye, no sale de la casa. Él tiene problemas para salir en bicicleta y averigua si cómo está el sector, en fin, jamás ha jugado una pichanga en la calle. eh, yo vivo en una parcela entre medio de los cerros, los perros, caballos, naturaleza, en fin. Claro, cuando viene se fascina, pero también tiene como esta reserva, este temor del contacto con la naturaleza. Entonces, de todo esto que está pasando, oye, nos están cambiando el piso, la casa, le van a cambiar el piso y la estructura, la nueva constitución. La pandemia nos hace que no haya donde cocinar se acabó, nos están corriendo de Todos los los baños, vecinos. weón. Nos cambia la vida diaria. Entonces, estaba pensando en cuál es el resultado de este Kuchen que estamos armando, de este queque, weón.
¿Cuáles son, qué va a hacer como resultado de estas personas que en esta, digamos, en 3, 4 años más ya es un adulto? Y yo era papá de 3 cabros a los 28 años, entonces, oye, Un cambio fundamental. eh, ¿cómo asumen su proyección? ¿Cómo asumen su, su ideal de vida, sus proyectos, sus objetivos? Cuesta, pues. Entonces, No sé si sabes, disculpa, de unos japoneses que así como muy chicos, como de 18 años, que decidieron no salir más de la casa. Es toda una generación. O sea, la gente entre ellos se conocen y todo lo hacen desde la casa, pero ya decidieron no salir más. Y no era con esto de la pandemia, ya venían de antes. Entonces, a lo que yo voy es como, bueno, qué locura, ¿en qué vamos a quedar? y sí, cuestiones, a mí me sorprendía, ponte tú, porque yo después que me casé y bueno, mi primer objetivo era tener una casa. Eh, entonces, eh, esto hace 40, 50 años atrás. Entonces, eh, me cuentan que los japoneses, los jóvenes japoneses de mi edad, dentro de sus aspiraciones ya no tenían el tener casa. No, y yo me doy cuenta, mis hijos, mis 4 hijos, ninguno tiene casa propia. Y son entre 40 y 50. Cada vez es Entonces, hasta más importante ¿cómo un auto, cambia? como que Claro, se le habla a los entonces no me niños, ellos quieren sorprende que de repente un texto de Erich Fromm que pone la EGA, miedo a la libertad, oye, que también fue después, claro, sorprende, también fue después. sorprende, claro, el cambio de cómo lo toman, cómo se produce la No combinación podía de los ingredientes y te sale un resultado que a pasar lo eso, mejor es el no se puede. Frankenstein que hablábamos. Claro, y que si no podéis pasar eso, que Erich Fromm es súper, como te dijera, moderado. ¿Me entiendes? Súper. Es parte de la escuela de Frankfurt más moderada y de hecho por eso se va y todo. Erich Fromm es como de lectura de todas las edades y muy moderado. Entonces, si no puedes pasar eso y 3 párrafos, entonces que estamos muy mal, pues que está rebotando, ¿no? Estamos Estamos muy mal. rebotando, ¿cachai? Porque ¿Sí? entonces si le pudierais pasar, si no le podéis pasar una gran cantidad de textos mucho más provocadores que eso. Entonces, ese es el No, sí. Olvídate, y es un colegio particular pagado, hay una cantidad, ¿cuántos son hoy día? 28 alumnos, y con problemas, así, pero graves, y que lo único que los padres buscan de alguna manera es que el niño saque un buen puntaje en la prueba de transición, que ahora se llama, que era la antigua prueba de selección PSU. Están preocupados de eso, entonces quieren el resultado, que el estudiante tenga un 7, pero no están mirando el proceso, no están viendo la dificultad y las limitantes de sus hijos. Quieren que los profesores como que hagamos magia y de un momento a otro como que los niños entiendan, comprendan, infieran, reflexionen, tengan pensamiento propio, y si no los dejan, no los dejan equivocarse. Y los malos de la película somos los profes, y a mí también me atosiga el sistema porque de alguna manera mis jefas tienen que recibir todas esas quejas. Entonces al final yo soy la culpable, ¿no? Una cuestión horrible. mostrar Horrible. resultados, claro, Claro, mostrar claro. resultados al final. No, es difícil la cosa. Sí, hoy día está Oye, el súper gran difícil. desafío para quienes alcanzamos a visualizar esto, a tener capacidad crítica o de conversación sobre el tema, es qué va a venir, o sea, responder a la Mm. pregunta, ¿qué es lo que resulta de todo esto? ¿Cuál es qué se está gestando, qué se está armando? ¿Ustedes alcanzan a visualizar qué características tendrán esas generaciones, esos jóvenes? ¿Se irán por el lado japonés Yo veo así de como aislarse? yo los veo Yo como los veo. Yo los veo apáticos totalmente. mm, Hay también como ellos, ese sentimiento de que no estás tratando con personas, sino que son cosas. Tus profesores son cosas.
Y si el profesor está triste, está alegre, te entrega un mensaje más o menos, es como que no les llega. Hay no sé, es que ya no es ni siquiera nihilismo, no es esa cosa del no estoy ni ahí, sino que es no sentir. Están como, como que fueran de plástico. Sí, Sí. hay una cosa así muy fuerte, y lo mismo la desvinculación con el arte, con la música, con todo lo que tiene que ver con esto que es puramente humano, y el gozo y el deleite, el juego, ellos no lo entienden si no es con una pantalla, con un videojuego, y esa es como la realidad protegida que tienen ahí. Hay un simulador de vida, que son los videojuegos, que hoy día también los tienen, pero ahí atrapados. Ellos mientras estén jugando todo esto del Fortnite, el Minecraft y todos estos juegos que juegan en línea, sienten, hay como también colectividades, grupos humanos, entre ellos se conocen y tienen identidades virtuales dentro del juego, y esa identidad virtual pesa más que la identidad real. Claro, un sentido de pertenencia, como lo Están tiene. viviendo a través de las máquinas, no están viviendo directamente. Mm, Eso está pasando hoy día, lamentablemente. Y los sí, papás eso tienen que pagar muchas es cuentas, están en la pega, están preocupados de 20.000 cuestiones, ¿ya? Pueden ser más o menos importantes, pero están los chiquillos solos. Yo les di a leer una novela hace como 2 años atrás, la tengo por ahí, no me puedo acordar del nombre, pero también era la historia en ficción en Estados Unidos de unos chicos que venía como una especie de desastre en la ciudad, morían todos los adultos y quedaban solo los jóvenes. Y era tan fuerte, los hizo tanto pensar esa generación, que me decían, profesora, ¿cómo puede ser? Pero sí es la metáfora de lo que está pasando intergeneracionalmente. Los chiquillos no conversan con los adultos, no nos valoran a nosotros los más de edad, y menos a los más de edad, como referentes válidos. Para él el referente válido es el que sabe de tecnología, el que maneja el videojuego y el que tiene, no sé, la mejor aplicación de lo que sea. Eso es lo que ellos ven como valioso. Ahora, ¿aquí tiene eso de trascendente para la vida humana? Nada, pues. Al final ellos van a también, lo mismo que dijo la Karina al comienzo, aprender una labor específica para a lo mejor, no sé, apretar un tornillo haciendo iPhone, como lo que hacen hoy día los chinos y toda esa gente que está construyendo objetos, pues. Ahí están. ¿Ah? Y mi jornada laboral extensa, que al final terminan con este tedio, tema de los suicidios colectivos que hay también por esos países. No, o sea, pero terrible. Sí, o pasar a las casas de los gatos para que le hagan cariño. Yo creo que hay ¿Ah? que sacarlos. A mí me pasa aquí con la Valentina que le cuesta, pero después hay que insistir, insistir, insistir Sí, y sacarlos y quebrarles, y sobre todo cuando ellos te invitan, por ejemplo, hoy yo estoy aquí, mamá, que esto, tomemos un café, y todo, salgo, trato de salir dentro de lo que pueda, saltar porque sé que ese momento y ya no va a haber otro momento porque sí. de alguna forma no se pasa la vida, po. Y Son entonces ventanitas que se abren y ahí llaman uno tiene que... y tú llamarlos a tus nietos como sea, golpear la puerta, yo creo Eso. que uno insiste, 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 hasta que ¿Sabes qué? los desayunos que conversen, porque a mí me gusta como conversar, ¿cachai? Sí. Fíjate que yo tomé el tiempo que compartimos con mi nieto mayor el año pasado, y fueron 56 minutos en el año. Oh, Entonces yo le dije,